Los clips de video presentados a continuación en esta historia son completamente ficticios. Cualquier parecido con personas reales es pura coincidencia. Sin embargo, cabe recalcar que los sucesos presentados están tomados de una historia real. Muchos de nosotros recordamos nuestro pasado, a veces para reencontrarnos, otras veces para recordar nuestras vivencias y muchas otras para saber quiénes somos. Es necesario diferenciar que nuestra historia tiene una relevancia importante en nuestro presente, pero también ese pasado que nos creemos no es más que una construcción nuestra. Es cierto que el pasado nos da identidad, pero no define lo que somos hoy. Esta es la historia de dos jóvenes quienes tienen una historia llena de aprendizaje que contar. Zach y Jordan son medios hermanos por parte de su padre. Este hombre fue infiel a su esposa mientras estaba embarazada de su primer hijo, pero lo que a los pocos meses que Zach llegara a la vida, una mujer llegó al hogar de la familia y le entregó un bebé al padre, diciéndole que él era su hijo y que ella no se podría hacer cargo de él. Eso destruyó a la familia que se estaba formando, pues la infidelidad terminó al descubierto. La señora no sabía qué hacer, pues si bien odiaba a su esposo, en aquellos momentos no podría dejar a su hijo recién nacido. Y el otro pequeño tampoco tenía la culpa de que su padre fuera un mentiroso. Ella sin duda tenía una difícil situación que afrontar, pero como madre decidió quedarse por el bien de su hijo. Pero la relación de pareja entre ellos se terminó. Si bien seguían casados para los ojos de todos, ellos no estarían románticamente juntos. E incluso su esposa lo mandó a dormir al sofá y le puso una regla. Él solo tenía la responsabilidad de ser padre y hombre de la casa, de traer dinero para la comida y lo necesario para ambos bebés. Pasaron algunos meses, el ambiente de aquel hogar era muy tenso y la señora no podía seguir de esa manera. Sentía que se asfixiaba por cuidar a su propio hijo y al hijo de otra mujer y a un esposo que le había sido infiel, viviendo ambos en la misma casa. Ambos pequeños llegaron a cumplir 1 año, fueron criados como hermanos y ambos se querían mucho, pero no sabían la tensa situación que vivían sus padres y el sacrificio que hacían para que ellos pudieran tener un hogar juntos. Pero un día, la señora se enteró que nuevamente su esposo le estaba siendo infiel y, si bien solo estaban casados y no tenían una relación, ella se sintió traicionada, pues ella se quedaba en casa cuidando a un hijo que no era suyo y él volvió a hacer lo mismo a sus espaldas. Cansada y harta, hizo algo de lo que se arrepentiría en el resto de sus días. Cogió sus cosas y se fue de aquella casa dejando a su hijo y al otro niño. Zach y Jordan se quedaron sin madre por culpa de una irresponsabilidad de su padre, y a partir de ese entonces, todo en la casa fue de mal en peor. El señor, al descubrir que su esposa lo había dejado con un niño a su cargo, tuvo que hacerse cargo como pudo, pero al poco tiempo cayó en el alcoholismo y aquella misión se quedó en el olvido. Ambos niños quedaron a cargo de una anciana vecina, quien se apiadó de ellos y los acogió a la edad de 6 años. Zach y Jordan eran suficientemente grandes para entender su difícil situación, aunque nunca lo dijeron en voz alta. Solo lo hablaban entre ellos en las noches cuando lloraban su mala suerte. Pasaron los años y llegaron a tener 15 años. Su padre hace años había fallecido por culpa de una adicción y la anciana que los cuidaba, a quien ellos amaban mucho, estaba muy enferma y al poco tiempo falleció, dejándolos solos en el mundo. Zach y Jordan hace ya varios meses habían empezado a trabajar como recolectores de basura para revender plásticos y metales. No era mucho lo que ganaban, pero era lo suficientemente para poder alimentarse y el ajuste a pagar su luz y el agua de la casa donde la anciana les había dado la acogida. Pasaron algunos meses de luto y trabajando duro, eran humildes y sabían que la vida no les había sonreído muy bien. Su padre había sido un alcohólico y nunca habían conocido a su madre. Ambos hermanos ya se habían resignado a tener una vida pobre. Pero un día todo cambió para ellos. Encontrarían algo que haría que su vida cambiaría 180 grados.
Un día normal de trabajo llegaron a un basurero y empezaron a buscar entre la basura plásticos y metales. En aquel tumulto de basura encontraron un colchón que en un primer momento lo ignoraron. Pero Satch vio algo raro y se acercó más atentamente, y lo que descubrió lo dejó impactado. Emocionado llamó a Jordan, quien asustado pensó que le había pasado algo a su hermano, pero al acercarse se dio cuenta que era lo que veía Satch. Dentro del colchón había mucho dinero, más de lo que ellos alguna vez habrían visto en su vida. Ambos hermanos no podrían creer lo que habían encontrado, y algo asustados decidieron llevarse el dinero, pues aquello era una oportunidad única para ambos. Metieron el dinero en una bolsa que encontraron por allí y se fueron a casa muy apresurados, temerosos de que alguien se diera cuenta y lo acusara a la policía. Cuando estuvieron en la seguridad de sus cuatro paredes, Satch y Jordan pensaban qué hacer con aquella fortuna, pero en algún momento la expectativa de tener tanto dinero, la usura se apoderó de ellos. Empezaron a despilfarrar su dinero de la única manera que conocían. Se compraron ropa, un carro, cosas para su casa, fueron a clubes de alta sociedad, se dieron la gran vida que nunca pudieron disfrutarlo antes. Perdieron todo el rumbo de su vida humilde y se cegaron por el dinero. Todos sus vecinos no sabían cómo de pronto había podido obtener tanto dinero y pensaron que lo más seguro era que lo habían robado, pues era imposible que de la noche a la mañana se hicieran una persona rica. Pero como no querían meterse en problemas ilegales o de dudosa procedencia, decidieron ignorar lo que ambos hermanos iban obteniendo. Incluso a los pocos meses se fueron de aquella casa y se mudaron a la mejor zona de la ciudad. Satch y Jordan pensaban que a partir de ese momento tenían la vida arreglada. No tendrían que trabajar más ni hacer ningún tipo de esfuerzo para ganar dinero, pues tendrían lo suficiente. Pero aquello no era la verdad. Despilfarraron tanto dinero que no se les pasó por la mente que eso en algún momento acabaría. Y cuando se dieron cuenta que ya les quedaba poco, entraron en pánico. Había pasado un año en el que la fortuna les había alcanzado para vivir de lujos, y en aquella desesperación contactaron con un hombre quien les dijo que podía multiplicar su dinero en cuestión de semanas. Los hermanos inocentes y tontos le creyeron aquella proposición y le entregaron los pocos miles que le quedaban. Satch y Jordan esperaron por semanas que aquel hombre se volviera a contactar con ellos, pero eso nunca pasó. Habían sido estafados y se habían quedado sin ninguna moneda. Solo tenían las cosas materiales que habían obtenido, pero pronto se dieron cuenta de que nada de eso les serviría o tenía valor. Los hermanos estaban desesperados, pues tenían deudas que pagar y no tenían nada de dinero. Empezaron a vender las cosas que habían comprado a un menor precio del que lo habían adquirido en primer lugar, y también tuvieron que regresar a su antigua casa, pues ya no podían pagar el lujoso lugar en el que se quedaban. Todo se había destruido para ellos. Los hermanos pasaron de tenerlo todo a la pobreza otra vez. Todos los vecinos los criticaron y los rumores no tardaron en llegar, insultándolos y clasificándolos de criminales, cuando el único error de estos jóvenes fue no haber administrado bien la suerte que tuvieron de encontrar aquel dinero. Así que inevitablemente tuvieron que volver a aquella vida de trabajo y esfuerzo duro y sucio. No eran felices haciendo aquello luego de disfrutar los lujos de una gran vida, pero habían aprendido una lección, que nadie tenía las oportunidades compradas, y si hubieran sido más conscientes de la fortuna que encontraron y no se hubieran cegado por todo ello, otra sería su vida en aquellos momentos. Obraron mal y las consecuencias las siguieron. Pero lo importante es que a partir de ese momento no dieron ni una sola oportunidad por sentado. Y si bien no disfrutaban el trabajo pesado, lo hacían con más conciencia y satisfacción cuando el dinero llegaba a su pequeña y humilde casa. Satch y Jordan, quien vinieron de una situación difícil, pero luego la vida les regaló algo, pero por un error de juicio perdieron aquella oportunidad. Pero hay que recordar que no son las veces que intentamos y fallamos, ni tampoco las que preferimos no arriesgar.
Nuestro pasado no nos define. Al contrario, es un aprendizaje, no una sentencia de por vida. Somos más que tus errores. Seguimos siendo nosotros, aunque nos equivoquemos, nos asustemos o nos ceguemos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like. Yo soy Julho y este es tu canal Misterios del Corazón.